Me llamo Darío. Nací en una ciudad del norte donde el invierno parece durar una eternidad y la nieve cubre los tejados como un manto de silencio perpetuo. Para los vecinos, la casa de la familia Serratos era un palacio de perfección. Una mansión de estilo colonial con columnas blancas, jardines podados al milímetro y ventanas que brillaban con la calidez de una chimenea siempre encendida. Mi padre, el doctor Agustín Serratos, era un cardiólogo venerado, un hombre que salvaba corazones ajenos mientras, sin saberlo, dejaba que el de su propia familia se congelara lentamente. Mi madre, Marisa, era una maestra de primaria, una mujer de sonrisa dulce y manos ásperas por el trabajo, cuya mirada siempre escondía una tristeza que yo, de niño, no lograba comprender. Creí que éramos felices. Creí que ese castillo era indestructible. Pero la ilusión se rompió una tarde de noviembre, con el sonido de un cristal estrellándose contra el suelo. Tenía yo 8 años. Recuerdo estar sentado en el primer escalón de la imponente escalera de madera, abrazando mis rodillas, sintiendo como el frío del barniz traspasaba mi pijama. Abajo, en el vestíbulo, el aire era tan denso que costaba respirar. Mi madre estaba de pie junto a la puerta, aferrando con nudillos blancos el asa de una vieja maleta de cuero. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero mantenía la barbilla alta, intentando preservar la poca dignidad que le quedaba. Frente a ella, mi padre permanecía inmóvil, con la mirada perdida en algún punto de la alfombra persa, como si fuera un espectador mudo de su propia tragedia. Y luego estaba ella. Cintia. Apareció como una tormenta vestida de seda. Era una década más joven que mi madre, con una melena rubia perfectamente peinada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos. Caminaba por nuestra sala como si ya fuera la dueña, tocando los muebles, evaluando su valor. Marisa, querida, no hagas esto más difícil, dijo Cintia. Su voz era suave, casi melódica, pero cargada de veneno. Deberías conocer tu lugar. ¿Qué puede ofrecer una simple maestra de escuela a un hombre de la talla de Agustín? Él necesita a alguien que entienda su mundo, alguien de su calibre. No a alguien que huele a tiza y desesperación. Vi cómo mi madre temblaba, no de miedo, sino de una contención dolorosa. Miró a mi padre una última vez, esperando una palabra, un gesto, algo que la defendiera. Agustín, susurró ella. ¿Vas a dejar que ella me hable así en nuestra casa? Pero mi padre no se movió. No levantó la vista. Su silencio fue el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. En ese momento, sentí que mi corazón se partía en dos. Quise correr hacia ella, abrazarla, morder la mano de esa mujer extraña, pero el miedo me paralizó. Mi madre se giró hacia mí, y por un segundo, su máscara de fortaleza se agrietó. Darío, mi amor, sé bueno, dijo con la voz quebrada. Mamá volverá por ti. Lo prometo. Y salió. La pesada puerta de roble se cerró tras ella con un golpe seco que resonó como un disparo. Desde ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Mi padre, gracias a sus abogados costosos y sus influencias en el juzgado, ganó mi custodia total. Mi madre, sin recursos, tuvo que mudarse con mis abuelos a un pueblo a 3 horas de distancia. Yo me quedé en la gran casa, que de pronto se sintió inmensa, vacía y terriblemente fría. Cintia no tardó en convertirse en la señora Serratos. Se casó con mi padre antes de que se secaran las lágrimas de mi madre. Y con ella llegaron sus hijos, Iker, un niño robusto y caprichoso que miraba todo con codicia, y Katia, una niña que imitaba cada gesto de desdén de su madre. Yo me convertí en un fantasma en mi propio hogar. La gente piensa que las madrastras malvadas solo existen en los cuentos de hadas, aquellas que encierran a los niños en torres o los obligan a vestir harapos. Pero la crueldad de Cintia era mucho más sofisticada. Era una violencia silenciosa, psicológica, diseñada para hacerme sentir que yo era un error en su perfecta ecuación familiar. Nunca me golpeó. Nunca me levantó la voz delante de mi padre. Pero su frialdad cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Darío, hijo de Marisa, ¿cierto? Decía a menudo cuando presentaba a la familia a sus amistades de la alta sociedad, enfatizando el nombre de mi madre como si fuera una enfermedad contagiosa. Él es,
diferente a nosotros. Mientras Iker y Katia recibían las últimas consolas de videojuegos, ropa de diseñador y viajes a Disney, yo recibía lecciones de carácter. Mi tarea no era estudiar o jugar, era mantener el jardín, limpiar la nieve de la entrada a las 5 de la mañana y lavar los coches de lujo de mi padre. El trabajo manual es lo único para lo que sirves, me dijo una vez Cynthia, mirándome desde la ventana mientras yo, con 14 años, reparaba la cerca bajo el sol abrasador. Tienes las manos de obrero de tu abuelo materno. Nunca tendrás las manos de cirujano de tu padre. Iker, 2 años menor que yo pero ya con aires de grandeza, solía dejar caer basura frente a mí solo para verme recogerla. Katia se burlaba de mi ropa, que siempre era de temporadas pasadas o comprada en rebajas, a pesar de la fortuna de mi padre. Y mi padre. Agustín Serratos, el gran hombre, se convirtió en una sombra en su propia casa. Trabajaba hasta tarde, o eso decía. Cuando estaba en casa, se encerraba en su estudio. En las cenas familiares, se sentaba a la cabecera, comiendo en silencio mientras Cynthia y sus hijos llenaban el aire con charlas superficiales sobre compras y vacaciones. Yo me sentaba en el extremo más alejado de la mesa, masticando rápido para poder retirarme a mi habitación lo antes posible. A veces, atrapaba a mi padre mirándome. Había algo en sus ojos, una mezcla de culpa y miedo. Miedo a confrontar a Cynthia, miedo a romper la falsa paz que había comprado con su silencio. Una vez, encontré un billete de $100 escondido dentro de mi libro de matemáticas con una nota adhesiva que decía, para tus cosas. Sin firma. Sin un te quiero. Solo dinero, como si eso pudiera llenar el vacío de 12 años de abandono. Crecí sintiéndome un extraño, un intruso. Mis únicos momentos de luz eran las visitas mensuales a casa de mis abuelos maternos, Jacinto y Pilar. Su casa era pequeña, olía a madera vieja y a guisos de especias, pero estaba llena de amor. Mi madre, aunque envejecida prematuramente por la tristeza, siempre me recibía con los brazos abiertos. Allí, yo no era el hijo de Marisa, el error. Yo era Darío, el nieto amado, el hijo esperado. Aguanta, mijo, me decía mi abuelo Jacinto, con sus manos callosas sobre mis hombros. La dignidad no se compra con dinero. Tú eres fuerte. Más fuerte que todos ellos juntos. Esas palabras fueron mi salvavidas. Me concentré en mis estudios, decidido a salir de allí por mis propios medios. Entré a la universidad para estudiar ingeniería civil, no medicina como quería mi padre, sino algo que me permitiera construir, crear cimientos sólidos, algo que mi familia nunca tuvo. Tenía 20 años y estaba en mi segundo año de carrera, viviendo en un dormitorio universitario pequeño pero libre de la presencia tóxica de Cynthia. Era una noche de martes, y estaba sumergido en los cálculos de resistencia de materiales cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. El nombre en la pantalla hizo que se me helara la sangre, casa. Nadie de esa casa me llamaba nunca. Si acaso, mi padre me enviaba un mensaje de texto formal en mi cumpleaños. Contesté con un nudo en la garganta. ¿Bueno? Darío, la voz de Cynthia sonaba extraña. No tenía su arrogancia habitual. Estaba temblorosa, aguda. Tu padre. Agustín, se ha ido. El mundo se detuvo. El ruido de la biblioteca, el zumbido de la calefacción, todo desapareció. ¿Qué? Pregunté, sintiendo que las palabras pesaban toneladas. Un infarto masivo. Fue en el hospital, entre 2 cirugías. Se desplomó en el pasillo. No. No pudieron hacer nada. El teléfono se deslizó de mi mano y golpeó la mesa con un ruido sordo. Mi padre. El hombre al que odié y amé con la misma intensidad desesperada. El hombre que me abandonó emocionalmente pero que, biológicamente, era mi mitad. Muerto. El viaje de regreso a casa fue borroso. La nieve caía con fuerza, golpeando el parabrisas como si el cielo también estuviera furioso. Cuando llegué a la mansión, el ambiente era de un luto teatral. Cynthia vestía un traje negro de diseñador, impecable, recibiendo a los invitados con pañuelo de encaje en mano. Iker y Katia, también de negro riguroso,
Parecían más preocupados por quien miraba sus redes sociales que por la muerte del hombre que los crió. La casa estaba llena de flores, coronas inmensas enviadas por colegas médicos, políticos locales y pacientes agradecidos. Todos hablaban de la grandeza del doctor Serratos. Un santo, decían. Un hombre de familia, murmuraban. Yo me mantuve en un rincón, apretando los dientes para no gritarles la verdad. Ese santo había permitido que su hijo fuera tratado como un sirviente. Ese hombre de familia había muerto sin pedirle perdón a la mujer que destruyó. En el funeral, bajo un cielo gris plomo, vi cómo bajaban el ataúd a la tierra helada. Cintia lloraba ruidosamente, apoyándose en Iker como si fuera a desmayarse. Yo no lloré. Sentía un vacío inmenso, una mezcla de dolor y rabia. Me dolía no haber tenido nunca al padre que todos ellos describían. Y me daba rabia saber que ahora, sin él, mi último vínculo con esa casa, por tenue que fuera, se había roto definitivamente. Cintia me miró a través de sus gafas oscuras. No vi tristeza en su gesto. Vi cálculo. Vi a una mujer que acababa de darse cuenta de que ya no tenía que fingir tolerar al hijo de su rival. La lectura del testamento se programó para una semana después del entierro. La oficina del licenciado Orozco, el abogado de toda la vida de mi padre, olía a cuero viejo y tabaco rancio. Era una sala imponente, con estanterías llenas de libros de leyes que parecían juzgarnos desde las alturas. Cintia se sentó en el sofá principal, flanqueada por Iker y Katia. Parecían buitres esperando la señal para devorar. Yo me senté en una silla de madera frente al escritorio del abogado, solo. El licenciado Orozco, un hombre de rostro serio y gafas gruesas, carraspeó antes de empezar a leer. Yo, Agustín Serratos, estando en pleno uso de mis facultades mentales, la voz monótona del abogado llenaba el silencio tenso. Pasaron los trámites legales, las donaciones a caridad, y luego llegó lo importante. Dejo la propiedad ubicada en el número 45 de la calle Maple, mi residencia principal, valorada en aproximadamente $1,500,000. Así como la totalidad de mis cuentas bancarias personales y acciones de inversión, a mi amada esposa, Cintia Serratos. Vi la sonrisa de Cintia. Fue sutil, apenas una curva en la comisura de sus labios, pero gritaba triunfo. Iker le dio un codazo a Katia y ambos sonrieron abiertamente. Ya se veían gastando el dinero, comprando coches deportivos y ropa de marca. A mis hijastros, Iker y Katia, les dejo un fondo educativo de $50,000 a cada uno. Ellos rodaron los ojos, claramente decepcionados por la poca cantidad, pero sabían que la fortuna de su madre pronto sería suya. Y finalmente, el abogado hizo una pausa y me miró por encima de sus gafas. Sentí un nudo en el estómago. A mi hijo biológico, Darío Serratos, le lego mi colección de libros de medicina, mi reloj de bolsillo antiguo, y mis mejores deseos para que encuentre su propio camino en la vida. Silencio. Un silencio absoluto y cruel. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Libros? ¿Un reloj viejo? ¿Eso era todo lo que valía yo para él? Después de todo el dolor, de toda la soledad. No me importaba el dinero en sí, me importaba el mensaje. Ese testamento era la confirmación final, yo no era su familia. Nunca lo fui. Cintia soltó una risita que no pudo contener. Bueno, Darío, dijo, mirándome con lástima fingida. Al menos tienes algo para leer. Tu padre siempre dijo que eras especial. Supongo que sabía que no sabrías administrar una fortuna. Es mejor así, ¿no crees? Para que no te hagas daño. Sí, hermanito, añadió Iker con sorna. Si vendes los libros al peso, quizás te alcance para comprarte una bicicleta nueva. Me levanté despacio. Mis manos temblaban, pero las cerré en puños para ocultarlo. No iba a darles el gusto de verme llorar. No ahí. No frente a ellos. Disfruten del dinero, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Espero que les compre la felicidad que nunca pudieron construir. Salí de la oficina sin mirar atrás, caminando hacia el ascensor con el corazón hecho pedazos. Esa noche conduje hasta el pueblo de mis abuelos.
Lloré en el regazo de mi madre como cuando tenía 8 años. Ella me acarició el cabello, susurrando que el dinero no define el valor de un hombre, que yo tenía algo que ellos nunca tendrían, integridad. Pero el dolor estaba ahí, punzante y vivo. Me sentía borrado. 2 meses pasaron. El invierno seguía siendo crudo, pero yo trataba de refugiarme en la rutina de la universidad. Mi cumpleaños número 20 llegó un sábado gris. No esperaba gran cosa, quizás una cena sencilla con mi madre y mis abuelos. Estábamos en la pequeña cocina de mi abuela Pilar, comiendo tamales calientes y bebiendo atole, riéndonos de las historias de juventud de mi abuelo, cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé en contestar, pero algo en mi interior me impulsó a hacerlo. Salí al porche para tener mejor señal. Sí. ¿Darío Serratos? Era la voz del licenciado Orozco. Pero sonaba diferente, más urgente, menos formal. Soy yo. ¿Pasa algo, licenciado? ¿Cintia necesita que firme alguna renuncia más? No, hijo. No tiene nada que ver con ella. Necesito que vengas a mi oficina mañana a primera hora. Es domingo, lo sé, pero es imperativo. ¿Por qué? Pregunté, confundido. Porque hoy cumples 20 años, Darío. Y tu padre dejó instrucciones muy precisas. Hay cosas que solo podían revelarse hoy. No pude dormir esa noche. Mi mente daba vueltas. ¿Qué juego era este? A la mañana siguiente, conduje las 3 horas hasta la ciudad con el estómago revuelto. La oficina estaba desierta. El licenciado Orozco me recibió en la puerta, cerró con llave tras de mí y bajó las persianas. Se dirigió a una caja fuerte empotrada en la pared, giró la combinación y sacó un sobre de manila grueso, sellado con lacre rojo. Tu padre vino a verme hace 2 años, Darío, dijo Orozco, poniendo el sobre frente a mí. Estaba enfermo. Sabía que su corazón no aguantaría mucho más. Y también sabía quién era su esposa. Conocía la codicia de Cintia, y sabía que si te dejaba algo en el testamento público, ella te haría la vida imposible para quitártelo. Me quedé paralizado, mirando el sobre. Tenía mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa de mi padre. Agustín creó un fideicomiso secreto, continuó el abogado. Un fideicomiso ciego. Está totalmente blindado, fuera del patrimonio conyugal. Nadie, absolutamente nadie, sabe de su existencia excepto tú y yo. ¿Qué hay dentro? Pregunté con un hilo de voz. El fondo contiene $2 millones en efectivo, libres de impuestos. Y las escrituras de una villa frente al mar en la costa, que él compró a nombre de una sociedad anónima hace años. Todo es tuyo, Darío. A partir de hoy. Abrí el sobre con manos torpes. Dentro había documentos bancarios, títulos de propiedad y, lo más importante, una carta manuscrita. Querido Darío. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y que has sobrevivido hasta los 20 años. Perdóname. Es lo primero que debo decirte. Perdóname por ser un cobarde. Perdóname por no haber tenido el valor de defenderte de Cintia, por haber permitido que te sintieras como un extraño en tu propia casa. Vi cada desprecio, hijo. Vi cada vez que te sirvieron menos comida, cada vez que te hicieron trabajar mientras ellos descansaban. Y me callé. Me callé porque tenía miedo de quedarme solo, miedo al escándalo, miedo a admitir que mi vida perfecta era una mentira. Fui un mal padre, pero nunca dejé de amarte. Tú eres lo único puro y real que he hecho en mi vida. Tienes la bondad de tu madre. Sabía que si te dejaba dinero abiertamente, Cintia te destruiría para quitártelo. Ella es un tiburón. Por eso tuve que jugar su juego. Tuve que hacerle creer que lo tenía todo. Pero esto es para ti. Es tu libertad, Darío. Úsalo para construir la vida que te mereces. No dejes que la amargura te consuma como me consumió a mí. Sé feliz, hijo mío. Y por favor, intenta perdonar a este viejo tonto. Con amor, papá. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. Lloré como no había llorado en el funeral.
Lloré de alivio, de pena y de una extraña mezcla de amor y rabia. Mi padre no me había olvidado. Había estado planeando esto en silencio, protegiéndome desde las sombras de su propia debilidad. El licenciado Orozco me pasó un pañuelo. Era un hombre complicado, Darío. Pero te quería. Quería asegurarse de que tuvieras un futuro. Me sequé las lágrimas y respiré hondo. De repente, la imagen de Cynthia riéndose en la lectura del testamento volvió a mi mente. Su arrogancia, su crueldad, la forma en que trataron a mi madre. Licenciado, dije, levantando la vista. Mis ojos ya no tenían dudas. Quiero usar este dinero. Pero no para comprar un coche o irme de viaje. Tengo un plan. ¿Qué tienes en mente? Preguntó él, intrigado. Quiero comprar la casa de la calle Maple. La casa de mi padre. Orozco arqueó una ceja. ¿Esa casa? Pero Cynthia la heredó. Exacto. Y sé que querrá venderla para tener liquidez rápido. Quiero comprarla, pero ella no puede saber que soy yo. Una sonrisa lenta se formó en el rostro del abogado. Entiendo. ¿Quieres jugar al ajedrez? No, licenciado. Quiero hacer justicia. Unos días después, volví a la mansión con la excusa de recoger el resto de mis libros. Necesitaba ver el terreno, confirmar mis sospechas. Al entrar, el ambiente era de caos festivo. Había maletas abiertas en el vestíbulo, catálogos de viajes de lujo esparcidos por la mesa de centro y botellas de champán vacías. Escuché las voces desde el salón. Me acerqué sigilosamente, quedándome en el pasillo, oculto tras una gran planta decorativa. «Es perfecto, mamá», gritaba Iker. «Con el dinero de la venta me compraré el Porsche rojo. Ya lo tengo configurado en la web. Y yo quiero irnos a París primero», añadió Katia. «Quiero renovar todo mi armario. Esta ciudad es un asco, hace frío y la gente es aburrida. Necesitamos glamour, mamá». Cynthia reía, una risa tintineante y vacía. «Paciencia, mis amores. El agente inmobiliario dice que el mercado está caliente. La casa está valorada en 1,5 millones, pero si tenemos suerte, algún idiota pagará más. En cuanto tengamos el cheque, nos largamos de este agujero. Estoy harta de estas paredes, me recuerdan demasiado al viejo aburrido de Agustín y a su estúpida primera esposa». Sentí que la sangre me hervía. Para ellos, esa casa, que había sido el hogar de mi infancia, el lugar donde mi madre había sido feliz antes de la tormenta, no era más que un cheque en blanco. No tenían respeto por la memoria de mi padre, ni por el techo que los cobijó. Eran parásitos, dispuestos a consumir hasta la última gota y luego marcharse. Cynthia se levantó para servirse más vino y me vio en el reflejo del espejo del pasillo. Se giró bruscamente. «Tú». Ladró. «¿Qué haces espiando? ¿No tienes nada mejor que hacer?» «Solo vine por mis cosas», dije, manteniendo la voz neutra. «Escuché que van a vender». «Así es. Y nos vamos a ir muy lejos de ti y de tu familia de pueblerinos. Así que date prisa. No quiero que espantes a los compradores con tu presencia deprimente». «No se preocupe», respondí, mirándola fijamente. «Estoy seguro de que encontrarán al comprador perfecto muy pronto». Salí de allí con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su codicia era su debilidad. Y yo iba a explotarla. Esa misma noche, me reuní virtualmente con el licenciado Orozco y una agente inmobiliaria de su total confianza, la señora Susan. «Hemos constituido una sociedad de responsabilidad limitada llamada Inversiones Fénix», explicó Orozco. «Es una empresa fantasma. Tu nombre no aparece en ningún documento público. Susan actuará como la representante de un inversor extranjero anónimo que busca propiedades de lujo en la zona para su cartera de activos. El plan es simple», dijo Susan, una mujer de aspecto afilado y profesional. «Haremos una oferta agresiva. Cynthia quiere dinero rápido. Si le ofrecemos algo irrechazable, no hará preguntas. Ofrezcan $1,600,000, dije sin dudar. 100,000 por encima del precio de mercado.
Pero con una condición, el cierre debe ser en 10 días, y la casa debe entregarse vacía de ocupantes inmediatamente después de la firma. Es mucho dinero, Darío, advirtió Orozco. ¿Podrías negociar a la baja? No. Quiero que firme ya. La codicia la cegará. Si ve esa cifra, no leerá la letra pequeña ni le importará quién es el comprador. Quiero que piense que ha ganado la lotería. Tuvieron razón. Cuando Susan presentó la oferta, me contaron que Cynthia casi se desmaya de la emoción. Aceptó en el acto, sin siquiera intentar negociar. Estaba tan desesperada por coger el dinero y correr a sus boutiques de lujo que firmó todos los documentos digitales sin pestañear. Los días siguientes fueron una tortura de ansiedad para mí. Tenía que seguir yendo a la universidad, fingiendo que era el mismo estudiante pobre de siempre, mientras movía millones de dólares en la sombra. Firmé montones de papeles en la oficina de Orozco, autorizando las transferencias desde el fideicomiso. Era irónico. Estaba usando el dinero que mi padre escondió de ella para comprarle la casa que ella creía haberle robado a él. Era un círculo perfecto de justicia poética. El día del cierre llegó. Yo no estuve presente, por supuesto. Susan fue a la firma en representación de Inversiones Fénix. Me llamó una hora después. Está hecho, Darío. La casa es oficialmente tuya. Los fondos han sido transferidos. Cynthia estaba tan feliz que casi me besa. Dice que se siente liberada. ¿Y la entrega de llaves? Pregunté. El contrato estipula que tienen 48 horas para desalojar. El lunes a las 12 del mediodía, el nuevo propietario tomará posesión. Ese fin de semana, recibí un mensaje de texto de Cynthia. Era cruel, como siempre. El comprador ya pagó. Tienes hasta el lunes a las 12 para sacar cualquier basura que te quede en el desván. Si llegas un minuto tarde, lo quemo todo. No quiero volver a ver tu cara. Adiós, fracasado. Sonreí al leer el mensaje. No tenía ni idea. Llamé a mi madre. Mamá, quiero que vengas conmigo el lunes a la casa. Tú y los abuelos. Dijo, no quiero ver a esa mujer, me trae malos recuerdos. Confía en mí, mamá. Necesito que estés allí. Necesito que veas esto. Es el final de la historia. Me pasé el domingo preparando mi disfraz. No me puse mi ropa habitual de estudiante. Me compré un traje azul marino a medida, una camisa blanca impecable y unos zapatos italianos de cuero. Me peiné hacia atrás. Me miré al espejo y vi, por primera vez, no al niño asustado, sino al hombre en el que mi padre quería que me convirtiera. Estaba listo. El lunes amaneció frío pero soleado. Conduje la vieja camioneta de mi abuelo hasta la mansión, con mi madre y mis abuelos en los asientos de pasajeros. Estaban nerviosos, sin entender por qué íbamos allí vestidos de domingo. Al llegar, vi que Cynthia había cumplido su amenaza. Mis viejas cajas de cómics y algunos trofeos de la escuela estaban tirados en el porche, expuestos a la humedad. La puerta principal estaba abierta de par en par. Cynthia, Iker y Katia estaban en la entrada, rodeados de sus maletas de Louis Vuitton, esperando el taxi que los llevaría al aeropuerto. Al ver nuestra vieja camioneta, sus caras se torcieron en muecas de disgusto. Bajé del vehículo. El traje me daba un aire de autoridad que pareció desconcertarlos por un segundo, pero Cynthia recuperó rápido su veneno. Vaya, vaya. Exclamó. El príncipe mendigo se ha vestido de gala. ¿Qué pasa? ¿Alquilaste un traje para impresionarnos en la despedida? Llegas tarde, son las 12:05. Solo venimos a despedirnos, Cynthia, dije con calma, caminando hacia la entrada. Pues despídete rápido y llévate tu basura, dijo Iker, pateando una de mis cajas. El dueño nuevo debe estar por llegar y no quiero que piense que somos amigos de los sirvientes. Ignoré sus insultos y seguí caminando. Pasé por su lado sin detenerme y entré en la casa. El vestíbulo estaba vacío de muebles personales, pero la estructura seguía siendo imponente. Caminé hasta el salón principal. Oye. Gritó Cynthia, siguiéndome.
¿A dónde crees que vas? No puedes entrar ahí. Ya no es mi casa, pero mucho menos es la tuya. Fuera. Me detuve frente a la chimenea apagada. Me giré lentamente para enfrentarlos. Mi madre y mis abuelos se quedaron en el umbral, observando la escena con confusión. Tienes razón, Cynthia, dije, mi voz resonando en las paredes vacías. Ya no es tu casa. La vendiste. Y cobraste un buen precio por ella, ¿verdad? Un precio excelente, dijo ella con soberbia. Dinero que tú nunca verás en tu vida. Ahora, largo de aquí antes de que llame a la policía por allanamiento. No hace falta llamar a nadie, dije, metiendo la mano en el bolsillo interior de mi saco. Porque el dueño ya está aquí. Saqué el documento de propiedad, el original, con el sello notarial fresco y brillante. Lo desplegué y lo puse sobre la repisa de la chimenea. ¿De qué estás hablando? Cynthia frunció el ceño, una sombra de duda cruzando su rostro. Inversiones Fénix, dije. Fénix. El ave que renace de sus cenizas. ¿Te suena poético, no? Es la empresa que compró esta casa. Y yo soy el dueño único de Inversiones Fénix. Cynthia soltó una carcajada nerviosa. ¿Estás loco? Mientes. ¿Tú? ¿Comprar esta casa? ¿Y si no tienes ni para pagar la gasolina de esa camioneta vieja? Es un papel falso. Iker, llama a la policía, este lunático nos está amenazando. Adelante, llama, la desafié, cruzándome de brazos. Pero antes, quizás quieras leer el nombre en la última página. O mejor, puedes llamar a tu agente inmobiliaria y preguntarle quién firmó la transferencia final esta mañana. Cynthia se abalanzó sobre el documento. Sus ojos recorrieron las líneas frenéticamente. Vi el momento exacto en que su alma se le cayó a los pies. Su rostro pasó del rojo de la ira a un blanco cadavérico. Sus manos empezaron a temblar tanto que el papel crujió. No. No es posible, susurró. Darío Serratos. ¿De dónde? Agustín, él me lo dejó todo a mí. Te dejó lo que él quería que vieras, dije, acercándome un paso. Pero mi padre sabía quién eras, Cynthia. Sabía que vendería su legado por un par de zapatos y un viaje a París. Por eso me dejó los medios para recuperarlo. Iker y Katia se acercaron a mirar el papel, sus bocas abiertas en perfecta sincronía. «Mamá, ¿es verdad?», preguntó Katia, con la voz quebrada. «¿La casa es de él?». «Sí», respondí yo, mirándolos a los ojos. «Esta casa es mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón que ustedes ensuciaron con su desprecio. Es mía». Cynthia levantó la vista, y por primera vez en 12 años, vi miedo en sus ojos. Miedo puro. «Pero, ya tenemos los billetes, el taxi está por llegar», balbuceó, intentando encontrar una salida. «No puedes hacernos esto». «Yo no les he hecho nada», dije fríamente. «Ustedes vendieron. Ustedes cobraron. El negocio está cerrado. Y ahora, como nuevo propietario, ejerzo mi derecho de admisión». Me giré hacia mi madre. Ella tenía las manos sobre la boca, llorando en silencio, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Mamá, abuelos», dije suavemente. «Pasen. Bienvenidos a casa». El silencio en la sala era sepulcral. Cynthia parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Intentó recomponerse, intentó usar esa máscara de altivez que siempre le había funcionado. «Bien», dijo, alisándose el abrigo. «Quédate con tu casa vieja. De todos modos, tenemos el dinero. Somos millonarios. No te necesitamos. Vámonos, niños». Intentó salir con dignidad, pero sus piernas le fallaban. «Un momento», dije. Ella se detuvo, con un destello de esperanza en los ojos. Quizás pensó que iba a ofrecerles quedarse. «Esas cajas que están en el porche», señalé mis cosas. «Las que pateó Iker. Quiero que las recojan y las metan dentro. Ahora». «¿Qué?». Iker se erizó.
Yo no voy a tocar tu basura. Entonces llamaré a la policía y reportaré daños a la propiedad privada y vandalismo, dije, sacando mi teléfono. Y créanme, con el dinero que tengo ahora, puedo permitirme muy buenos abogados. ¿Quieren perder su vuelo a París por una denuncia? Cynthia apretó los dientes tan fuerte que creí que se romperían. Hazlo, Iker, siseó. Pero mamá. Hazlo. Con la cara ardiendo de humillación, Iker y Katia salieron al porche. Tuvieron que agacharse, recoger mis viejos cómics y trofeos, limpiarlos con sus mangas de ropa cara y meterlos en el vestíbulo. Yo los observé todo el tiempo, sin decir una palabra. No era venganza, era justicia. Estaban aprendiendo, por primera vez, lo que significaba el respeto. Cuando terminaron, Cynthia me miró con odio puro. Disfruta tu soledad, Darío. El dinero no te quitará lo patético que eres. Prefiero estar solo en mi casa que acompañado por hienas, respondí. Salieron arrastrando sus maletas. El taxi llegó y se subieron atropelladamente, sin mirar atrás. Cerré la puerta tras ellos. El sonido del cierre metálico fue la música más dulce que había escuchado jamás. Me giré hacia mi familia. Mi abuelo Jacinto se acercó y me dio un abrazo que casi me rompe las costillas. Eso es, carajo. Exclamó, riendo y llorando a la vez. Así se hace respetar un hombre. Mi madre se acercó despacio, tocando las paredes como si no pudiera creer que fueran reales. ¿De verdad es tuya, hijo? Preguntó. Es nuestra, mamá, le dije, besando su frente. Papá quería que fuera nuestra. Esa noche, dormimos en la mansión. No teníamos muebles, solo colchones en el suelo y comida para llevar, pero se sintió como el palacio más lujoso del mundo. El frío se había ido. Los meses siguientes fueron de renacimiento. Con el resto del dinero del fideicomiso, comenzamos a restaurar la casa. Quitamos el papel tapiz dorado y ostentoso que Cynthia había puesto y pintamos las paredes de colores cálidos, crema, ocre, terracota. Mi abuela Pilar se apoderó de la cocina. El olor a especias y maíz reemplazó para siempre el olor a perfume barato y frialdad. Mi abuelo y yo trabajamos en el jardín. Arrancamos las plantas exóticas que Cynthia había dejado morir y plantamos dalias, las favoritas de mi madre, y un huerto de tomates y chiles. Yo terminé mi carrera. Me gradué con honores, y mi madre estuvo en primera fila, radiante. La casa de la calle Maple se convirtió en el centro de reunión de toda la familia extendida. Tíos, primos, amigos, la casa que siempre estuvo cerrada y silenciosa ahora vibraba con música y risas cada fin de semana. A veces, me sentaba en el estudio de mi padre, con su viejo reloj de bolsillo en la mano, y le hablaba. Le contaba mis planes, le agradecía. Sentía que, donde quiera que estuviera, por fin descansaba en paz. 2 años pasaron volando. Era un otoño lluvioso, muy parecido al de aquel día en que todo cambió. Estábamos terminando de cenar cuando sonó el timbre. Fui a abrir. La lluvia caía a cántaros. Al principio no los reconocí. Parecían espectros. Cynthia estaba delgada, con el rostro demacrado y sin una gota de maquillaje. Su abrigo de piel estaba sucio y raído. Iker tenía la mirada perdida, como si hubiera visto cosas horribles. Katia lloraba en silencio, temblando de frío. ¿Darío? La voz de Cynthia era un susurro ronco. Me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. ¿Qué quieren? Por favor, dijo ella, juntando las manos. Necesitamos ayuda. No tenemos a dónde ir. La historia salió a borbotones, entre sollozos. El dinero se había acabado. Todo. $1.600.000. Se lo habían gastado en hoteles de lujo, casinos, estafas piramidales y malas inversiones. Iker había chocado el Porsche y no tenía seguro. Katia había gastado una fortuna intentando lanzar una carrera de modelo que nunca despegó. Habían perdido el apartamento que alquilaban. Sus amigos de la alta sociedad les habían dado la espalda en cuanto se acabó el dinero. Estaban en la calle.
Solo una noche, suplicó Cynthia, cayendo de rodillas en el porche mojado. Solo déjanos dormir en el garaje. Por la memoria de tu padre. Miré a la mujer que había humillado a mi madre, que me había tratado como basura. Tenía el poder de destruirla. Podía cerrarle la puerta en la cara, dejar que se congelara. Podía escupirle las mismas palabras que ella me dijo a mí. Sentí una mano en mi hombro. Era mi madre. Marisa miró a Cynthia. No había odio en sus ojos, solo una profunda lástima. Levántate, Cynthia, dijo mi madre con voz firme. No te humilles más. Marisa, perdóname, lloró Cynthia. Te perdoné hace mucho tiempo, dijo mi madre. No por ti, sino por mí. Porque el odio es un veneno que uno se toma esperando que muera el otro. Mi madre me miró y asintió levemente. Sabía lo que tenía que hacer. Saqué mi cartera. Tenía unos $500 en efectivo. También entré a la cocina y preparé una bolsa con comida, pan, queso, frutas. Salí y se lo entregué a Cynthia. Tomen esto, dije. Hay un motel barato en la salida de la autopista. Paguen un par de noches y compren comida caliente. Cynthia agarró el dinero como si fuera un salvavidas. ¿Podemos volver mañana?, preguntó, con un hilo de esperanza. Negué con la cabeza lentamente. No. Esta es la última vez que nos ven. Ustedes eligieron su camino. Tuvieron todo el dinero del mundo y lo quemaron. Yo construí mi vida desde las cenizas que ustedes dejaron. Pero somos familia, intentó decir Katia. No, la corté. Mi familia está adentro, cenando. Ustedes son solo personas que conocí una vez. Cerré la puerta. Suavemente. Sin golpes. Sin gritos. Me quedé un momento en el vestíbulo, escuchando cómo la lluvia borraba sus pasos. Sentí una paz inmensa. No sentía culpa, ni satisfacción sádica. Solo el cierre de un ciclo. Volví al comedor. Mi abuelo me sirvió una copa de vino. Mi abuela me pasó un plato de postre. Mi madre me sonrió, esa sonrisa que había recuperado su luz. Hiciste lo correcto, mijo, dijo mi abuelo. Sí, respondí, mirando a las personas que amaba. Lo hice. Miré por la ventana hacia el jardín oscuro. Sabía que la vida seguiría, con sus altibajos, pero esta casa, nuestro hogar, resistiría cualquier tormenta. Porque ahora, sus cimientos no eran de dinero ni de apariencia, sino de amor, perdón y justicia. Y eso, es algo que ninguna herencia puede comprar.